en nuestros corazones. Aleluya. Gracias a Dios por la tierra en donde Dios nos ha puesto, y ahí tenemos que crecer, amén, y tenemos que multiplicarnos como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 22. Génesis 22, y vamos a leer un versículo cada uno, desde el versículo 1 hasta el versículo 18 incluido. Entonces empiezo yo y vamos haciendo así la rueda, y así podemos participar todos en este día. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué versículo vamos? A 3. 3. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí delante, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él respondió: Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, dijo allí Abraham: hasta como puso la leña y después Isaac su hijo lo puso en la mitad de la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: Abraham, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. De cierto. No. Y dijo: por mí mismo he jurado, diciendo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Hemos leído este pasaje en el que Abraham, ¿verdad?, tiene que ofrecer a su hijo. Y lo primero que nos encontramos es en el versículo 1. A ver, que lo perdí. Cuando Dios le dice a Abraham y llama a Abraham, ¿verdad? Y le dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, le llamó, y él respondió: heme aquí. A veces todos, ¿verdad?, queremos oír la voz de Dios y todos queremos hablar con Dios, ¿verdad? Es algo que todo cristiano desea, el poder tener esa comunión con Dios. Pero cuando Dios llama a una persona y le dice a Abraham, como a Samuel, ¿verdad?, que le llama en la noche y dice: Samuel, Samuel, hasta que Elí le dijo: mira, es el Señor el que te está hablando, la próxima vez que te llame, dile: heme aquí.
que tu siervo escucha, ¿no? ¿Cuántos deseamos oír la voz de Dios, verdad? Y cuántos anhelamos, ¿verdad?, que Dios hable a nuestras vidas. El problema es que hay veces que Dios nos llama, ¿verdad?, y no es para darnos buenas noticias. Todo el mundo cristiano, ¿verdad?, está sumergido en medio de una locura, ¿verdad?, espiritual, en el que cuando Dios nos llama es para darnos cosas extraordinarias, ¿verdad?, o para hacer cosas extraordinarias con nosotros. Y Dios le había dicho a Abraham años anteriormente, ¿verdad?, cuando él estaba en Ur de los Caldeos, viviendo con su familia, Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Esa fue la primera vez que Abraham oyó la voz de Dios. Y no debe de ser fácil, ¿verdad?, que Dios te diga: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Pero Abraham obedeció a esa palabra, obedeció a lo que Dios le estaba llamando, a lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo, y en ese hijo, ¿verdad?, van a ser benditas todas las familias, ¿verdad?, y todos los países y todas las naciones que salgan de ese hijo tuyo. Y Abraham entiende eso, ¿verdad?, como una palabra profética de parte de Dios, como una promesa de parte de Dios, al tiempo, ¿verdad?, de que su esposa era estéril y que no podía tener hijos. De repente Dios le da un hijo a Abraham, y Abraham está con su hijo y vuelve a oír otra vez la voz de Dios que le dice a Abraham. Y él vuelve a decir: Señor, heme aquí. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que decir cada vez que Dios nos llame a cada uno de nosotros. Cuando Dios te llame y te diga: Angélica, tú tienes que decir: heme aquí, Señor. Amén. Amén. Hacer: heme aquí, Señor. Aleluya. Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere tener una conversación con nosotros. Dios quiere hacer algo con cada una de nuestras vidas. Pero esta vez que Dios llamaba a Abraham, no era para darle buenas noticias a Abraham. Era para decirle a Abraham, y le dice: toma a tu hijo, tu único. Fíjate lo que Dios le está diciendo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, lo nombra por nombre, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esa fue la palabra que Dios le da a Abraham. Abraham, yo te he dado el hijo de la promesa, tú ya estás contento, tú ya estás feliz, tú ya estás ubicado en la tierra, ¿verdad? Es como si Abraham ya hubiese alcanzado todo, como si Abraham ya hubiese alcanzado todas las promesas de Dios, y diciendo: bueno, ahora ya lo único que me espera es educar a mi hijo, y es hacer de mi hijo un hombre de provecho, ¿verdad? Y morir tranquilamente aquí, rodeado de mi hijo, ¿verdad? Ver a mis nietos y disfrutar de lo que me queda de vida, porque ya Dios ha terminado conmigo. Amén. Nunca Dios termina con su siervo. Amén. Nunca Dios va a terminar de tratar con tu vida, porque Dios quiere todavía llevarte a cosas más grandes, porque Dios todavía quiere hacer cosas mayores, ¿verdad?, de las que tú has pensado que Dios tenía para tu vida. Y lo primero que Dios hace cuando Dios le da una visión a un hombre, cuando Dios le da, ¿verdad?, esa visión a un hombre, es probar a ese hombre. Todavía Abraham no había sido probado. Todavía Abraham no había pasado por la prueba de entregar aquello que Dios le había dado en sus manos. Dios tiene que probar nuestras vidas. Amén. Dios tiene que probar las vidas de cada uno de nosotros. Dios tiene que probar lo que hay en nuestros corazones. Tiene que examinar nuestros corazones. Tiene que saber lo que hay dentro de nuestros corazones. Abraham sabía, Dios sabía lo que Abraham iba a hacer al final. Sí. Porque esa es la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe, ¿verdad?, cada uno de nuestros pecados. Dios sabe el final de cada una de nuestras vidas. Pero Dios prueba nuestras vidas. ¿Por qué es necesario la prueba? Es necesaria la prueba para demostrar. Dios demuestra a Satanás y a los imperios de Satanás quiénes son sus siervos. Satanás no es omnisciente. Él no sabe si tú vas a fallar o no vas a fallar. Él no sabe si vas a alcanzar o no vas a alcanzar la promesa. Dios ya sabe el resultado de todas las cosas. Pero Dios, a través de la prueba hacia sus hijos y hacia sus siervos, le demuestra a los imperios espirituales quiénes son sus siervos. Quiénes son los hombres y las mujeres que van a poseer la tierra.
¿Quiénes son los hombres y las mujeres que van a llevar a cabo las promesas de Dios, la obra de Dios sobre la faz de la tierra? Una vez ahí estaba, ¿verdad?, Job siendo bendecido por Dios, y Satanás va delante de Dios y le dice a Dios, fíjate, ¿verdad?, tu siervo Job, lo bueno que es y tal, y Satanás le dice, está bien, Señor, está bien, ¿verdad?, Job es una buena persona, es justo, es temeroso tuyo, pero ¿por qué? Porque está bendecido, porque tiene todas las cosas. Déjame, ¿verdad?, tocar su vida y veremos si no te maldice delante de tu propia presencia. Dios necesita, ¿verdad?, probar a sus siervos para que cuando Satanás, el acusador, venga delante de su presencia, no tenga a qué acogerse para no bendecir tu vida. ¿Lo podemos entender? Amén. O sea, es como si Dios, como si Satanás necesitase, ¿verdad?, ver y que sea demostrado delante de sus ojos quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos siervos de Dios? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque cuando uno dice, Señor, yo te amaré y yo te seguiré, en esas palabras tiene que venir la prueba de esas palabras. Amén. Tiene que venir el momento de la tentación. Muy bien, te dice Satanás, este te ha confesado con sus labios, te ha dicho Señor, Señor, pero vamos a ver de qué pasta está hecho. Vamos a ver si es verdaderamente tu hijo. Déjame probarlo, déjame tentarlo, déjame tocar su vida y vamos a ver si es o no es. Amén. La prueba separa, hermanos. Separa lo que es bueno de lo que es malo. La prueba saca lo que es verdadero de lo que es falso. La prueba demuestra lo que es un hombre de Dios y lo que no es un hombre de Dios. La prueba demuestra quiénes son hijos y quiénes son bastardos. Es como la prueba del ADN. Si queremos saber quién es hijo auténtico, quién es hijo verdadero, necesitamos hacer la prueba del ADN a las personas. Tú vas a un centro de estos de tecnológico, ¿verdad?, de biotécnica y todo esto, de biología, te hacen el prueba del ADN y saben si eres hijo o no eres hijo, ¿verdad?, de esa persona. Muchos famosos sabemos que les han dicho tu padre es fulanito y el padre ese nunca ha querido saber nada de él y ahora ha podido demostrar, ¿verdad?, que era su hijo verdadero. ¿Por qué? Por la prueba del ADN, ¿verdad? Se demuestra en ese ADN que realmente viene de ese linaje y que viene de esa sangre. La única manera que tiene Dios de demostrarle al mundo y de demostrarle a Satanás y a los imperios, ¿verdad?, del mundo es ese ADN, es a través de la prueba discernir, separar los que son hijos de los que no son hijos, los que son ovejas de los que son cabras, de los que son lobos a los que son ovejas, de los que son líderes y de los que son llamados por Dios, por aquellos, ¿verdad?, que nunca fueron, ¿verdad?, llamados por Dios a hacer lo que ellos están haciendo. Abraham oye la voz de Dios y Abraham enseguida, ¿verdad?, que escucha la voz de Dios le dice, heme aquí, Señor, pero las noticias que venían para su vida no eran buenas. Dios le dice, tienes que tomar a tu hijo, al único que yo te he dado, al hijo de la promesa, en el cual tú has puesto todas tus esperanzas, en el cual tú has puesto, ¿verdad?, todos tus sueños, ese hijo del cual tú ya estás disfrutando, al que tú amas, me lo tienes que entregar. Aleluya. Me lo tienes que entregar, es mío. Vete al monte que yo te voy a mostrar, ¿verdad?, y allí has de sacrificarlo en holocausto delante de Jehová de los ejércitos. Qué palabra tan tremenda, ¿verdad? Abraham, ¿cuánto tiempo no estaría, verdad, luchando y cuánto tiempo no estaría, verdad, mirando y diciendo, Señor, no sé cómo va a suceder esto, ¿verdad? Pero era necesario que Abraham entregase a su hijo, porque era la prueba de su llamamiento. Todos los hombres a los que Dios llama deben de pasar la prueba del llamamiento. Deben de pasar la prueba de los sueños que Dios ha puesto en tu vida. Si eres capaz de dejarlo todo en las manos de Dios, si eres capaz de soportar, ¿verdad?, ese tiempo de compromiso, ese tiempo de lucha, ese tiempo de sufrimiento, ¿verdad?, ese tiempo donde Dios nos mete, ¿verdad?, en esa prueba para saber si realmente, ¿verdad?, somos los hombres que Dios quiere tener sobre la faz de la tierra. La prueba produce en nosotros madurez. Aleluya.
produce en nosotros madurez espiritual. Dejamos de ser niños y comenzamos a ser adolescentes y luego jóvenes y luego adultos y luego ancianos espirituales. Hay personas que llevan 20 o 30 años en los caminos de Dios y ni tan siquiera son niños espirituales. Son aquellos, ¿verdad?, que el día que suene la trompeta ni se van a enterar que sonó y se quedarán en la tierra. ¿Por qué? Porque nunca fueron hijos de Dios. Nunca, ¿verdad?, amaron la palabra de Dios, porque nunca fueron capaces de pagar el precio de esa palabra, de pagar el precio de su fe. La madurez espiritual entra en nuestras vidas cuando somos probados por Dios. Dios prueba las vidas de cada uno de nosotros para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Dios prueba nuestras vidas para saber si realmente es oro lo que está dentro de nosotros o son, ¿verdad?, paja y es madera y son obras de hombre. Aleluya. Los verdaderos hombres de Dios pasan las pruebas y salen fortalecidos de esas pruebas. Han crecido espiritualmente. No es lo mismo, ¿verdad?, una prueba, un examen de un niño de primaria que un niño de secundaria, que un niño del instituto o luego de la universidad o luego, ¿verdad?, de cualquier otro nivel en el que podamos estudiar. Dios necesita probarnos a cada uno de nosotros para demostrarle a Satanás quiénes son sus siervos, para saber quiénes son sus verdaderos hijos, ¿verdad?, y para traer madurez a nuestras vidas espirituales. Dios necesita probarnos para sacar algo de nuestra prueba. La prueba no es algo que es estéril, hermanos, sino que la prueba produce algo. La prueba, dice la palabra de Dios en Santiago 1, 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No en la prueba, en diversas pruebas. Es decir, seremos probados más de una vez en nuestras vidas. Seremos probados más de una vez en nuestros corazones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. Y la paciencia, dice la palabra de Dios, que es necesaria para alcanzar las promesas. Hebreos 6, de 11 al 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, Dios te da su sueño, Dios te da su llamado, Dios te dice cómo quiere usar tu vida, amén. En ese comienzas a caminar y Dios comienza a probar ese llamado. Dios comienza a probar esa vida espiritual que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que produzca en nosotros paciencia. Amén. Para que empecemos a saber lo que es ser pacientes. Los hijos que son tratados por los padres son los hijos que no poseen todas las cosas al momento. Solamente los padres que no aman a sus hijos son los que le dan lo que quieren y cuando ellos lo quieren. Los padres auténticos y los padres verdaderos esperan para entregarles a sus hijos las cosas que ellos necesitan. Y así enseñan a sus hijos la necesidad de ser pacientes. Aleluya. Dios, como nuestro Padre, necesita enseñarnos la paciencia. Y necesita enseñarnos que tenemos que permanecer tranquilos delante de su presencia. Que tenemos que permanecer apaciguados delante de su presencia. Claro que el Señor nos ha dado un sueño, claro que el Señor nos ha dado un llamamiento, claro que el Señor nos ha dado cosas que Dios ha prometido que va a hacer, pero ahora entramos en el proceso de ser probados por Dios, de ser probados por el Altísimo para producir esa paciencia y para que esa paciencia, juntamente con la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, nos hagan alcanzar las promesas de Dios. Hay personas que tienen mucha fe, ¿amén? Personas que tú lo ves y dices, madre mía, la fe tan tremenda que tiene esa persona. Pero la fe, sin la paciencia al lado, hermanos, no nos hace alcanzar las promesas de Dios. Es la unión y la unidad de la fe que Dios pone en el llamamiento que Dios nos ha dado, juntamente con la paciencia que Dios nos da a través de las pruebas, lo que produce que nosotros alcancemos las cosas de Dios. Aleluya. Y Dios nos ha llamado a alcanzar esta tierra para el Señor, aleluya. Pero necesitamos entrar en ese trato con Dios y seguir en ese trato con Dios. ¿Cuánto tiempo va a durar ese trato con nosotros? No lo sabemos. Dice la palabra de Dios que Abraham tuvo que caminar
3 días. 3 días tuvo que caminar. Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Coge a tu hijo y comienza a caminar, y en el 3er día dice la palabra de Dios que Abraham vio el monte sobre el cual tenía que ser sacrificado Isaac. Esto nos habla los 3 días, hermanos, siempre nos está hablando de un tiempo de espera para ver la mano de Dios. Cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios le dice, os quedaréis 3 días en Gilgal para ser santificados, para ser lavados, porque no podéis entrar en la tierra prometida de la manera que habéis salido de Egipto. A veces queremos alcanzar las promesas de Dios, pero no estamos preparados. No hemos superado las pruebas, no hemos superado los exámenes de Dios, no hemos superado la santidad que necesitamos para alcanzar las promesas de Dios. Hermanos, no estamos hablando de levantar una iglesia basada en los dones de los hombres, ni estamos hablando de levantar una iglesia basada, ¿verdad?, en los espectáculos musicales o audiovisuales o en formas de hombres. Estamos hablando de levantar una iglesia conforme el propósito, el corazón de Dios. Y eso requiere santificación, eso requiere templanza, eso requiere paciencia, eso requiere fe, eso requiere ser llamados por Dios y que Dios te diga, heme aquí, y que Dios no te vaya a dar buenas noticias durante mucho tiempo, sino que todas las noticias aparentemente sean negativas y sean malas para tu vida. Ahora, ¿por qué? Yo tengo que entregar a Isaac. Ahora que tú me lo has dado, ahora, ¿verdad?, que ya lo he poseído y que tanto tiempo lo hemos estado esperando, ahora tú me dices que lo tengo que entregar. No tiene sentido. Nada de lo que Dios le pide a sus siervos tiene sentido. Nada. Si Dios te pide cosas que tienen sentido, no es Dios. Amén. Es otro que te está hablando. Cuando Dios le dice a Josué cómo tiene que tomar la tierra prometida, ¿tenía sentido? ¿No? Ninguna ciudad se ha conquistado dando vueltas a la ciudad, como si fuésemos a marear a los que están delante de nosotros. Nada de lo que Dios, ¿verdad?, dice a sus siervos tiene sentido. Cuando Dios es elevado a las alturas y Jesús les dice, ahora os esperáis en el lugar del aposento alto hasta que venga la promesa. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Ahora que está fresca tu voz, Señor, ahora que está fresca tu resurrección, es cuando tenemos que aprovechar para evangelizar a la gente. Ahora, ¿verdad?, que acabamos de verte 500 personas que se han visto, ¿verdad?, ascender a los cielos. Ahora es cuando tenemos que aprovechar este ímpetu para predicar a las personas. Y Dios dice, no, porque no todos los que me han visto ascender van a estar el día de Pentecostés. No todos los que han visto ascender al Señor y no todas las personas que lo han visto resucitado y que Dios se le ha aparecido a ellos van a estar en el día de Pentecostés, donde mi iglesia va a ser llevada. Dios tiene que probar. Y ese tiempo desde que el Señor asciende a los cielos hasta que viene el Espíritu Santo sobre ellos es un tiempo ¿de qué? De prueba para la iglesia. La iglesia comienza con un tiempo de prueba, con un tiempo de silencio, donde Dios parece que se olvida. Bueno, el Señor ya ascendió a los cielos y aquí seguimos esperando y nada está ocurriendo y nada está sucediendo. Aleluya. Necesitamos esperar. No tiene sentido, ¿verdad?, lo que Dios le dijo a José, y Dios le da un sueño y le dice en ese sueño, tus hermanos se van a postrar delante de ti, y hasta ahí Jacob, bueno, entendía ese mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, pues tus hermanos, y Jacob se quedó pensativo, pero lo que no pudo aceptar Jacob fue el segundo sueño. El segundo sueño decía que su esposa y él se iban a arrodillar delante de José. Y Jacob piensa, bueno, puedo entender que sus hermanos se vayan a postrar, pero José, que yo y tu madre nos vamos a postrar delante de ti, eso no puede ser. ¿Y dónde va José? A la cárcel. Aleluya. ¿Y dónde va José? Al lugar de la cárcel. Aleluya. Al lugar de los más olvidados que hay. O sea, no es como ahora que a ti te decían 6 años y un día y a los 6 años y un día salías. No, allí te metían y de allí no salías. No era que José tuviese una condena que a los 15, 20 o 30 años iba a salir. No, si José entraba en la cárcel, no iba a salir de la cárcel. Porque nadie se iba a acordar de él. Aleluya. Y cuando Dios le dice a Noé, construye un arca, ¿tenía sentido?
No tenía sentido, absolutamente ningún sentido. Pero Dios nos dice cosas ridículas para el ser humano, absurdas para nuestra mente, pero que son el plan de Dios. Aleluya. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, ahora coge a tu hijo y entrégamelo. Y Abraham, dice la palabra de Dios, que toma a su hijo y toma a sus siervos y comienza a caminar. ¿Qué pensó Abraham en esos días? Amén. ¿Qué pensó Abraham en ese tiempo en el que estaba caminando y viendo, bueno, a ver cuándo aparece ese monte, y espero que no aparezca el monte, y espero que el Señor, antes de que aparezca el monte, me diga, deja las cosas como están? Pero no fue así, hermanos. Hebreos 11, del 17 al 19, nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, aleluya. O sea, Abraham tenía la promesa de Dios, Abraham había alcanzado ya el sueño de Dios, pero ese sueño tenía que ser probado. Amén. Tenía que ser probado. No entendemos todas las leyes espirituales que se rigen en el mundo espiritual, pero yo creo que hay una ley espiritual universal delante de Dios, y es que Satanás reclama quiénes son los hijos de Dios para que Dios los bendiga. Yo creo que hay algo escondido en ese libro de Job que nos enseña, ¿verdad?, que es necesario que Dios pruebe a sus siervos, no porque Él sepa o deje de, porque Dios lo sabe lo que va a ocurrir, pero necesita enseñarlo en las esferas espirituales, delante de los demonios y delante de todos los seres humanos, ¿verdad? Este es mi siervo, este es mi hijo, este, cuando han venido y le han dicho, hace este pecado, Él ha dicho que no, ha sido probado, ¿verdad? Ha sido pesado en la balanza. Cuando el rey Darío se vuelve loco y comienza a hacer esas locuras, la palabra que Dios dice es, has sido pesado y medido, y no has dado ni el peso ni la medida. No has dado ni el peso ni la medida. Hermanos, necesitamos ser pesados por Dios, necesitamos ser medidos por Dios para saber en ese peso y en esa medida cuánto de la promesa de Dios vamos a alcanzar. Y no es fácil, porque a algunos les va a suponer un año, a otros 2, a otros 20, a otros 40, a otros 80 años. Moisés estuvo 80 años esperando la redención de su pueblo, hasta que Dios lo llama detrás de una zarza y le dice, Moisés, vete donde saliste y saca a mi pueblo, ¿verdad?, de Egipto. Otra de las locuras que Dios le dice a su pueblo, prepárense porque mañana van a salir. Nadie, ¿verdad?, en su pleno juicio va a decir, bueno, no sé qué va a ocurrir esta noche, pero ocurrió. Aleluya. Sí, amén, aleluya. Y Dios le dice a Abraham, por la fe Abraham, cuando fue probado, y es probado para que todo el mundo espiritual vea, Abraham es mi siervo, Abraham es mi hijo, Abraham, ¿verdad?, es uno de los míos, Abraham es alguien con el que yo puedo tratar, con el que yo le puedo dar el peso de mi gloria, porque así lo han visto todos, ofreció a Isaac. Abraham ofreció a Isaac. Sí, amén. Ya lo había matado. Sí, Señor. Cuando él iba caminando en esos 3 días, ya lo había matado, hermanos. Abraham se dio cuenta y dijo, bueno, dice, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él pensó, Señor, tú me has dicho, en Isaac es llamada mi descendencia, en Isaac es el hijo de la promesa. A veces, ¿verdad?, estamos caminando en la prueba y empezamos a pensar, ¿será real lo que Dios me dio? Sí, aleluya. ¿Será real el sueño que Dios me dio? ¿Será verdad lo que Dios dijo a mi vida o fue fruto de mis pensamientos? Yo creo que Abraham pensó eso. Y diría, ¿me equivoqué yo cuando yo oí la voz del Señor? ¿Me equivoqué yo cuando oí al Señor en una noche que Dios me dijo, voy a hacer esto con tu vida? ¿Por qué no está pasando eso? Y Abraham dice, Señor, tú dijiste que en Isaac será llamada descendencia y ahora me pides que te lo entregue. ¿Qué pensó Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Aleluya. De donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Aleluya. ¿Qué pensó Abraham? ¿Hasta dónde llegaba la fe de Abraham, hermanos? Una fe estratosférica, una fe impresionante, ¿verdad?, que nos tiene que hacer
a nosotros pensar cuál es nuestro nivel de fe. Porque Abraham pensó, bueno, yo entrego a Isaac y yo estoy convencido y yo estoy seguro de que Dios lo va a levantar entre los muertos. Ese era el pensamiento de Abraham. Abraham no dudó, hermanos. Abraham no pensó, hasta ya todo se ha terminado. Cuando somos probados y nosotros nos venimos abajo y empezamos a entrar en la duda y dejamos que la duda nos alcance, entonces hemos muerto a ese sueño de Dios. No podemos dudar. Amén. No podemos dudar. Aleluya. Tenemos que pensar siempre, si Dios nos pide a nuestro hijo, Dios lo va a resucitar entre los muertos. Aleluya. Y eso es lo que Abraham pensó. Abraham pensó, bueno, si el Señor ha prometido que en este hijo tendré descendencia, es sí y amén. Aleluya. No importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás piensen, no importa donde Dios me meta. Es como José. José sabía que Dios lo había llamado para ser Señor y dueño de la tierra. Aleluya. Y él estaba en la cárcel y seguro que estaba pensando, un día saldré de esta cárcel, un día saldré de esta cárcel, un día se va a abrir esa puerta, va a entrar el carcelero y te va a decir, José, sal fuera. Aleluya. Porque esa es la fe de los hombres de Dios, hermanos. Esa es la fe que mueve las montañas. Esa es la fe que mueve la mano de Dios. No la fe que mueve la mano de Dios cuando estamos en una multitud y estamos orando por la gente. La fe que mueve la mano de Dios es la fe necesaria en los momentos anónimos, oscuros de nuestras vidas. Donde aparentemente todo se ha muerto, todo ha desaparecido. Dios nos ha pedido que entreguemos a nuestro hijo y ahí estamos delante, ¿verdad? Y diciendo qué va a ocurrir a partir de ahora. Esa es la fe que mueve los montes. Aleluya. Esa es la fe que mueve el mundo entero. Esa es la fe que Dios nos pide que tengamos nosotros como iglesia. Aleluya. Sigan predicando el Evangelio, sigan hablando a la gente, sigan reuniéndose los domingos, sigan buscando las cosas porque Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, aleluya. Y ahí estaba Abraham, ¿verdad? Yendo con su hijo y dice la palabra de Dios que el niño le pregunta, bueno, aquí está la leña y aquí está esto, ¿dónde está, verdad, el sacrificio? Muchas personas te pueden ver de lejos y decirte, bueno, tienes esto, tienes lo otro, pero no tienes lo principal. No tienes lo principal. ¿Qué es lo principal, hermanos? ¿Qué es lo principal para alcanzar una nación? ¿Qué es lo principal para alcanzar las promesas de Dios? ¿Qué es lo principal para ver un avivamiento? Los instrumentos musicales, el local, ¿esto qué es lo principal? La presencia de Dios. Amén, aleluya. Y eso no se puede comprar. Eso no se puede, ¿verdad?, sacar de la noche a la mañana. O estás acostumbrado a entrar en la presencia de Dios, o estás acostumbrado a entrar en la profundidad de la presencia de Dios y a beber, y a beber, y a sacar como un minero, hermanos. Es como una persona que está con el pico allí, pum, 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 hasta que llega al oro para alcanzar el oro. El oro no se encuentra en la superficie de la tierra, los diamantes no se encuentran en la superficie. Tú no vas por el campo y das una patada y es un diamante. Amén. No es un diamante, porque en primer lugar cuando tú ves un diamante lo tirarías porque no tiene esa forma de diamante ni brilla como brilla en Tiffany, ¿verdad? Sino que los tesoros más profundos de la tierra y más valiosos están en las profundidades de la tierra. Y necesitamos ¿qué? Sacar el pico y picar, y picar, y picar. Aleluya. Abraham ahí estaba picando, ahí estaba esos 3 días, pum, pum, para sacar algo extraordinario de esto que Dios le estaba llamando. Aleluya. Y Dios nos ha llamado, sigan como los mineros, ¿verdad? Sigan metiéndose en la mina, un día van a encontrar la veta del oro. Y allí está el minero y los demás se pueden reír de él, fíjate tú, ahí no hay oro, ahí no hay oro, ahí no hay oro, pero un día el tipo, ¿verdad?, le da con el pico y aparece algo amarillo y sigue picando y comienza a sacar toneladas y toneladas y toneladas de oro. Aleluya. Así es Dios con su iglesia, hermanos. Necesitamos tener esa presencia de Dios. Necesitamos tener todo preparado. Aleluya. ¿Y cuál es el sacrificio? Tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos las piedras, tenemos el altar. ¿Y cuál es el sacrificio? Nosotros. Amén. Ese es el sacrificio. No tu vecino, no el que está al lado tuyo, no el que está delante tuyo. ¿Cuál es el sacrificio? Nosotros.
Entregarlo todo al Señor, absolutamente todo al Señor. Lo que Dios te pida, el hijo, la economía, la familia, la esposa, lo que Dios te pida, tienes que entregárselo al Señor. Tu tiempo, aleluya. Las personas que no tienen tiempo para absolutamente nada de las cosas de Dios son personas que serán llevadas y arrastradas por este mundo, aleluya, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que el muchacho, ¿verdad?, estaría sorprendido y diciendo, bueno, mi padre sabrá, ¿verdad?, lo que va a ocurrir. Y ahí estaba Abraham levantando el altar, puso la leña y cogió a su hijo, le ató y lo puso encima de aquel altar. Y cogió el cuchillo y levantó el cuchillo y lo iba a degollar cuando el ángel de Jehová le dice, para, aleluya, para, ya sé, has sido probado, has llegado hasta el final de la prueba, aleluya. Has llegado hasta el final de la prueba, has sido probado y has sido hallado digno, aleluya, has sido hallado digno. Qué glorioso, amén, cuando Dios pruebe nuestras vidas y podamos salir dignos de esa prueba que Dios ha mandado a nuestras vidas. Entonces Dios puede darnos los sueños que Dios nos ha dado. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él ha demostrado al mundo espiritual y al mundo de los hombres, este es mi siervo. Aleluya. Este es al que yo llamé, al que ha pasado la prueba, al que se ha santificado, al que se ha preparado, al que ha peleado la buena batalla, al que ha corrido la carrera. Amén. Y al que ha peleado la batalla. Aleluya. Este es al que yo le puedo dar esa corona de vida. Y el ángel de Jehová dice por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya. Y tu descendencia, ¿qué descendencia? La que viniese hasta el final de los tiempos poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya. Y cuando se juntaron 7 naciones, aleluya, aquel año, ¿verdad?, y dijeron, vamos a tirar a los judíos contra el mar y desaparecerán una vez por todas. Ahora que acaban de nacer, ahora que están débiles, ¿verdad? Era como la mujer que estaba a punto de dar a luz. Allí estaban los dragones delante para llevarse al niño que iban a nacer, aleluya, y allí estaba. Y Dios se acordó de su promesa y dijo, yo le juré a Abraham que ellos poseerían las puertas de sus enemigos. Israel comenzó a avanzar, no tenían tanques, no tenían nada más que pistolas y algo de armamento que habían recibido y que ellos fabricaban en sus fábricas, y empezaron a avanzar hasta meterse en el Cairo y poseyeron las puertas de sus enemigos. Aleluya. Y tuvieron que decir Naciones Unidas, párense, porque si no los paran, siguen y conquistan hasta el Imperio Romano. Aleluya. Porque era la promesa de Dios. Y todo eso sucede, ¿por qué? Porque un hombre pagó el precio y pasó la prueba de Dios para ser bendecido por Dios. Aleluya. Y Dios se acuerda de sus promesas, hermanos. Claro que se acuerda. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Gracias a Abraham, Dios pudo encontrar un pueblo en el cual traer a su Mesías para bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Jesús no nació en Estados Unidos, o nació en Alemania, o nació en Japón? Porque hubo un hombre que pagó el precio y que pagó, ¿verdad?, el precio de su prueba, y que fue probado por Dios y que esa prueba lo llevó a alcanzar no solamente una bendición para su vida, no solamente una bendición para su casa, sino una bendición para todos sus descendientes. Aleluya. Dios no quiere solamente bendecir nuestras vidas, hermanos. Dios quiere que esta iglesia bendiga generaciones y generaciones y generaciones. ¿Nos vamos a volver atrás? Aleluya. ¿Nos vamos a dejar convencer por el enemigo diciendo Dios ha olvidado de sus promesas? Aleluya. ¿O seremos capaces de permanecer en el lugar que Dios nos ha puesto por la fe? Aleluya. Y pensando, Dios un día lo va a hacer. Amén. Dios un día va a hacer el milagro. Dios un día va a hacer las cosas extraordinarias. Dios un día, aleluya, nos llenará este local. Dios un día nos dará otro sitio. Y nos seguirá dando sitios. Y nos seguirá dando sitios, aleluya, hasta que llenemos toda la faz de la tierra de su palabra. Porque ese es el sueño de Dios, aleluya.
Pero Dios necesita hombres y mujeres que pasen la prueba de la fe. Aleluya. Y que sean pesados por Dios. Aleluya. Que sean medidos por Dios y que demos la talla y el peso y la medida que tenemos que dar, hermanos. Cada vez que somos probados, somos tentados y caemos, hemos dejado por el camino todo ese tiempo, lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Ahí estaba Judas, uno de los 12. Dios lo trató de la misma manera, llegó el día de la prueba y no dio el peso, aleluya. Se dejó convencer por el dinero, se dejó convencer por la plata, se dejó convencer, aleluya, por las riquezas de este mundo. Hermanos, peleemos la batalla de tal manera que alcancemos las promesas de Dios. Amén. Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús, aleluya. Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y Abraham alcanzó desde ese momento y desde ese tiempo, nunca más se puso a prueba su ministerio. Nunca más se puso a prueba lo que Dios le iba a dar, porque ya había pasado la prueba de Dios. Amén. Y en el momento que nosotros, hermanos, pasemos la prueba de Dios, en el momento que Dios demuestre que somos aptos para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas, en el momento que nosotros demostremos que tenemos el peso y la medida perfectos y exactos para alcanzar lo que Dios ha prometido, Dios lo entregará en nuestras manos. Estemos seguros de eso. Aleluya. Mientras tanto, cojamos la fe y cojamos las pruebas que producen la paciencia. Amén. Y creamos las cosas